pensé que iba a estar tanto calor, la verdad que está haciendo un calor brutal, ya estamos en junio, pero siempre es un placer estar aquí. En los 45 minutos que tengo, según programa, voy a hablar sobre un tema que lo quiero enfocar desde un plano, en primer lugar, teórico, pero quiero aterrizarlo más a un plano práctico para que podamos entender los alcances de lo que es el daño moral. Miren, dentro de toda la teoría de la responsabilidad civil, uno de los temas más picantes y más álgidos e incluso mucho más debatibles está enfocado en el daño moral, ¿de acuerdo? Y el daño moral tiene particularidades. Entonces, yo quiero empezar mi exposición contándoles 3 casos muy concretos para volver al final y resolver esos casos, que son casos reales además, no son casos que yo los estoy inventando, son casos que tienen sentencias que se han publicitado además en medios y que por sus características yo los he traído a colación para poder explicarlos y engarzarlos en el tema que estoy abordando el día de hoy. Miren, hace 5 años una señora embarazada sufrió un asalto, ¿de acuerdo? Le arrancharon la cartera y la arrastraron en ese forcejeo, ¿de acuerdo? La señora casi pierde al bebé que tenía, ¿de acuerdo? Y dentro de las ecografías y todo el análisis que le hicieron, el concebido había sufrido serios daños. Ese es el primer caso que quiero que más o menos ustedes lo tengan en cuenta para ver cómo resolvemos esto con los conceptos que voy a dar. El segundo caso está enfocado en una empresa que vende pizzas, ¿de acuerdo? No voy a decir el nombre porque tal vez ustedes recuerdan el caso. Y esta empresa que vende pizzas hizo un delivery y cuando el destinatario de la pizza abrió la caja encontró una cucaracha. Y la empresa quebró. Creo que me parece hace pocos meses recién, después de años, volvió a funcionar, a abrir nuevamente su negocio. ¿De acuerdo? Y el tercer caso, este es un caso muy curioso, se enfocó en un proceso judicial en el que una persona demandó a su pareja, eran 2 hombres, o sea, el hombre estaba casado, ¿de acuerdo? Pero tenía una relación libre con su esposa. Y esa relación libre está enfocada en que el hombre realizaba prácticas de masoquismo con su pareja, que no era su esposa, sino era otro hombre. Entonces, en el interín y en el juego, esta persona sufrió daños severos y luego demanda a su pareja informal, si se quiere, por daño moral. Yo les voy a contar el detalle más adelante. Esos son los 3 casos que yo quiero que ustedes puedan centrarlos y engarzarlos en los conceptos que yo voy a mencionar a continuación. Miren, dentro de toda la teoría de la responsabilidad civil, siempre, y esto ya está aceptado por la Corte Suprema, se tienen que verificar 4 elementos para la configuración de una responsabilidad civil. Ciertamente escuchaba en la exposición del profesor que me antecedió, él hablaba del daño punitivo, hago un paréntesis, ¿de acuerdo? Porque tengo que decirlo en boca callada. El daño punitivo no existe, ¿de acuerdo? No existe norma que regule los daños punitivos en Perú. Los civilistas nos hemos rasgado las vestiduras cuando hemos visto sentencias laborales que reconocen daños punitivos. Pero el daño punitivo no existe en la legislación. No hay ni una sola norma que regule esa voz de daño. Entonces nosotros no entendemos de dónde han sacado los jueces laborales ese concepto de daño punitivo para meterlo en una sentencia. No existe daño punitivo. Es como el daño del proyecto de vida, ¿no? Son creaciones jurisprudenciales. Teóricamente tú las puedes analizar, estudiar, está bien. Pero lo teórico no necesariamente tiene una fuerza para entrar a una aplicación práctica y real. Tú castigar a una empresa, a una persona, sobre la inexistencia de un marco legal. La fuente de derecho en nuestro sistema es la ley, la fuente formal. Yo en realidad tengo una posición bastante clara sobre la doctrina y la jurisprudencia, para mí no son fuente de derecho. Pero ese es otro tema, ¿de acuerdo? Ese es otro tema. Cierro el paréntesis, tenía que decirlo. Entonces, toda la configuración de la responsabilidad civil, amigos, está enfocada en el reconocimiento de estos 4 elementos, ¿no? El primer elemento es la antijudicidad, ¿no? El segundo elemento es el criterio de imputación, el tercer elemento es el nexo causal o causalidad y el cuarto elemento es el daño. Dentro del daño se encuentra esta voz que es el daño moral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la práctica el análisis es muy sencillo. Si falta uno de los 4 elementos, el demandado no es responsable civil, punto. Esta mesa tiene 4 patas. Si falta una pata, la mesa se cae, la demanda se cae. No hay responsabilidad civil. No hay tanta ciencia en eso.
Entonces el que demanda tiene que plantear un escrito en donde se configure sobre la base de los hechos, pero no solamente los hechos, sino la prueba de los hechos, esos 4 elementos de la responsabilidad. De manera muy breve, antijuricidad es que el hecho que genere el daño sea contrario a alguna norma jurídica, alguna norma del ordenamiento jurídico. Es la antijuricidad. El hecho ¿qué normas colisiona? ¿Qué normas vulnera? Haces una lista de las normas que vulnera. ¿De acuerdo? Factor de atribución, criterio de imputación, subjetivo o objetivo, básicamente dolo o culpa. ¿A título de qué actúa el que ha generado el daño? ¿Con dolo o con culpa? Aquí tienes que hacer un análisis de si es responsabilidad contractual o extracontractual. Entonces la regla general es responsabilidad subjetiva, porque entras a analizar dolo o culpa. Pero hay otro sistema que es la responsabilidad objetiva, en donde el dolo o la culpa no existen. Por ejemplo, la diferencia clara está en la norma que tú vas a utilizar para plantear el caso. Si tú vas a plantear una norma cuyo contenido hace referencia al dolo o culpa, tu régimen es la responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, 1969. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro se obligó a indemnizar. Responsabilidad subjetiva, porque en la norma que tú estás planteando el caso están esos elementos. Pero existen otras normas donde no mencionan dolo o culpa. Por ejemplo, los daños causados por animales. 1979, por ejemplo. ¿No? El propietario o el que cuida un animal y el animal causa un daño responde. En ningún extremo de esa norma te dicen dolo o culpa o algún factor de atribución subjetivo. Entonces yo tengo que entender que ese régimen es responsabilidad objetiva. No hay nada más que decir ahí. ¿De acuerdo? Entonces ese segundo criterio, segundo elemento de la responsabilidad civil está enfocado en que tú vayas a analizar esto, ¿no? A título de qué es actuado, con dolo o culpa. La culpa, recuerden que se divide en culpa leve por inexcusable, es decir, negligencia leve, negligencia grave, ¿no es cierto? Sobre eso hay mucha casuística, ¿no? Por ejemplo, para una enfermera poner una inyección es una actividad de alto riesgo o es una actividad muy sencilla. Sencilla, ¿no es cierto? Para ustedes poner una inyección es una actividad compleja o sencilla. Compleja, porque ustedes no saben nada de medicina, ¿verdad? Entonces, ese análisis se tiene que hacer siempre a la luz de esos elementos subjetivos. Se analiza el riesgo que existe en la operación, en la circunstancia concreta. ¿De acuerdo? El tercer elemento es la causalidad. La causalidad es el vínculo que existe entre el daño y el responsable del daño, o el sujeto que ha generado el daño. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, se analizan cuestiones como el caso fortuito de fuerza mayor, el hecho determinante de tercero, el hecho de la propia víctima. Están siempre enfocados en ese tercer elemento. Y el cuarto elemento es el daño. Y aquí vuelvo nuevamente a lo que dice la ley, porque la ley es el punto de partida y el punto de llegada para todo. Recuerden ustedes que incluso los jueces, cuando aplican normas que no corresponden al caso o aplican normas contrarias a las propias normas que deberían aplicar, incluso caen en ilícitos penales, ¿no? Prevaricato, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos del daño, vamos a encontrar 4 voces de daño, no hay más. Daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. No existe en ningún cuerpo normativo peruano otra voz de daño. Todo lo demás puede ser creaciones de la jurisprudencia, creaciones judiciales, si se quiere, daños punitivos, daño por ejemplo de vida, pérdida de la chance, etc. ¿Okay? Entonces, de esas 4 voces de daño, 2 son patrimoniales y 2 son personales. El daño emergente es el daño directo. El lucro cesante es la ganancia frustrada. El daño a la persona es el daño de integridad física. Y el daño moral es el daño de la integridad psíquica. ¿De acuerdo? Yo me voy a enfocar en el tiempo que me queda, 30 minutos, en el daño moral. Vamos al concepto del daño moral bien. En una definición plana, elemental, básica, el daño moral es la aflicción, el dolor, el pesar, el sufrimiento, todo ese conjunto de situaciones, sensaciones psicológicas que el sujeto va a sufrir producto del daño. ¿De acuerdo? Y aquí hay que hacer una distinción muy clara, por ejemplo, con el daño a la persona. Hay un caso muy famoso en donde en una clínica en Lima le sacaron el apéndice a una persona y luego lo sube después a piso para que descanse, estaba con anestesia, estaba sedado. Y una enfermera que estaba pasando con unas bolsas de agua caliente que tenían que enfriar un poco para ponérselas a algunos pacientes en los pies o en alguna parte del cuerpo, como que cosas de temperatura tibia,
pero el agua está hirviendo y se olvida una de esas bolsas en la camilla de esta persona que estaba descansando, que había salido de operación del apéndice, le habían extirpado el apéndice. Y dejó la bolsa en la planta de sus pies y sus pies se quemaron con la bolsa porque la bolsa tenía agua hirviendo. Entonces la planta de los pies se quemó al tercer grado. Entonces esta persona estaba sedada, no tuvo ningún tipo de sufrimiento, no tuvo dolor en el momento, sino que cuando empieza a despertar empieza a sentir el dolor, el malestar. Y cuando se da cuenta, ya tiene cierta certeza, puede hablar, dice, algo me quema en los pies, me duele los pies, ¿no? Entonces la enfermera que le está atendiendo se da cuenta que había una bolsa de agua que estaba hirviendo, pero que estaba fría, se le había dejado horas ahí. Y toda la planta de los pies que se le tenía quemadas, ¿no? Ahí ustedes pueden darse cuenta claramente que existe un daño a la persona, que es la integridad física del sujeto, pero en el momento mismo de la consumación del acto no hay un daño moral, porque esa persona estaba sedada, no sintió, no hubo dolor, no hubo sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer siempre esa distinción, porque a veces se piensa que automáticamente, porque existe un daño a la integridad física, automáticamente hay daño moral, y no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, los masoquistas. Cuando tú los golpeas, no les duele, disfrutan, gozan, y eso puede demandar daño moral. O una persona, por ejemplo, que está en alto estado de debilidad, ¿no? Se pelean o golpean. Claro, hay daños en la integridad física, pero tú puedes decir que hay daño moral. O situaciones en las que, por ejemplo, estoy seguro que les ha pasado la adrenalina cuando se dispara, no sé, si ustedes han estado en una situación de riesgo, por ejemplo. Probablemente sí, es un ejemplo claro. No sé si les ha pasado alguna vez que buscas tu celular y no está, y sientes algo como que se dispara en tu cuerpo, así como que saltas, ¿no? Te asustas, ¿ya? Porque ahí se disparó la adrenalina. Entonces la adrenalina. Entonces, te lleva a un estado en donde la conciencia no es una conciencia que se maneja en un estado natural. Entonces siempre hay que hacer esa distinción, ¿de acuerdo? Entonces, en esa definición básica, queridos amigos, el daño moral está enfocado en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese pesar. Ahora, como es un tema subjetivo, acá surge el problema. El problema surge en la prueba y el problema surge en la cuantificación. Porque el sufrimiento de todos no es el mismo. Y la pregunta es, ¿cómo entras a cuantificar el daño moral si no es el mismo? Ustedes tienen amistades, por ejemplo, terminan su relación, tú tienes un amigo que sufre un día y tienes un amigo que sufre un año, o no, o miento, es así. Entonces tú te preguntas, oye, ¿por qué este sufre un día, al día siguiente ya está con otra persona? En cambio la otra persona guarda un luto pues de 6 meses, 9 meses, un año, sufre, no debe tener la esperanza de volver. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa situación en la que el ser humano no tiene una capacidad de respuesta en los mismos términos? Hay un tema psicológico que analizar. Entonces, fuera del concepto básico que acabo de mencionar, queridos amigos, el tema de la prueba va a estar enfocado a razón de 2 factores, ¿de acuerdo? En el año 2016 hubo un pleno distrital en Ica, y en este pleno distrital los jueces plantearon preguntas vinculadas al daño moral porque había un debate. Ustedes saben que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda primero los plenos casatorios civiles, ¿no? Artículo 400 del procesal civil. 10 plenos casatorios civiles tenemos, los 10 tienen respuesta, todos tienen errores, brutales errores. Por ejemplo, esos son temas de tesis. Por ejemplo, cada pleno hay un tema de tesis. Ustedes creo que tienen que hacer una tesis para titularse, me parece, para tener el bachiller, no sé. No sé si eso seguirá vigente, creo que han cambiado la norma para que sea automático. Entonces, 10 plenos casatorios civiles nacionales, Corte Suprema los convoca, los resuelve. Pero los jueces superiores convocan a plenos nacionales todos los años y los hacen de manera itinerante en distintas ciudades. Por ejemplo, a mí me invitaron el año 2019 a un pleno nacional para hablar de